En las profundidades del espacio, donde el silencio reina supremo y las estrellas brillan como guías eternas, la flota de exploración Zenith del Imperio Galáctico Cathay se movía con la gracia y precisión que solo miles de años de evolución tecnológica podían proporcionar. El almirante Vector, un veterano de incontables encuentros con civilizaciones alienígenas, observaba desde el puente de mando de su nave insignia mientras sus sensores detectaban algo extraordinario en el sistema solar que acababan de encontrar. Almirante, detectamos señales de actividad tecnológica en el tercer planeta, informó su oficial de sensores, sus 4 ojos parpadeando con curiosidad. Y hay algo más. Una estructura metálica masiva en órbita alrededor del cuarto planeta. Los Cathay habían conquistado docenas de sistemas estelares, encontrado cientos de especies primitivas, pero algo en esta señal era diferente. La estructura que orbitaba el planeta rojo no seguía ningún patrón de construcción conocido en sus vastas bases de datos. La flota Cathay, compuesta por 20 de sus más avanzadas naves de guerra, se acercó con cautela. Sus diseños biomecánicos, que parecían una mezcla entre corales espaciales y cristales vivientes, contrastaban dramáticamente con lo que encontraron. Flotando en el vacío del espacio, como un gigantesco depredador metálico, estaba un navío de guerra de origen claramente artificial. Su diseño era brutal y funcional, sin las curvas orgánicas a las que estaban acostumbrados los Cathay. Era como ver un martillo donde esperaban encontrar un pincel. ¿Dimensiones?, preguntó Vector, su voz traicionando un ligero temblor. 2 kilómetros de largo, almirante. Casco de aleación desconocida. Detectamos más de 100 torretas de armas. Y eso es solo lo que podemos ver en la superficie. El silencio en el puente era absoluto. Los Cathay habían llegado esperando encontrar otra especie primitiva para guiar hacia la iluminación de su imperio. En cambio, se encontraron cara a cara con algo que desafiaba sus expectativas. Están transmitiendo en múltiples frecuencias, anunció el oficial de comunicaciones. Es un mensaje simple. En más de 1000 idiomas diferentes. En las pantallas holográficas apareció el mensaje: bienvenidos al espacio controlado de la Tierra. Esta es la UNSS Thor's Hammer. Por favor, identifíquense y declaren sus intenciones. Vector sintió un escalofrío recorrer sus 3 columnas vertebrales. En todos sus años de servicio, nunca había encontrado una especie que comenzara su primer contacto con una demostración tan clara de poder militar. Lo más inquietante no era el tamaño de la nave o su obvio poder de fuego, sino la confianza que destilaba su mensaje. Señor, interrumpió el oficial de sensores, su voz apenas un susurro. Estamos detectando más señales. Hay más de estos acorazados en el sistema. Mucho más. Las pantallas tácticas comenzaron a iluminarse como un árbol de festividades, mostrando docenas de contactos similares emergiendo de detrás de lunas, asteroides y puntos ciegos de los sensores. La flota Cathay, que momentos antes se consideraba una fuerza de invasión imparable, de repente se encontró completamente rodeada. Los humanos, murmuró el oficial científico, consultando frenéticamente sus bases de datos. Esa es la especie dominante del tercer planeta. No tenemos casi ninguna información sobre ellos. Es como si hubieran aparecido de la nada. Vector observaba las imágenes del acorazado humano con una mezcla de terror y admiración. Su diseño no tenía nada de la elegancia Cathay, ninguna pretensión de belleza o armonía con el cosmos. Era una máquina de guerra pura, construida con un único propósito. Están esperando nuestra respuesta, recordó el oficial de comunicaciones, sus tentáculos temblando ligeramente. El almirante Vector, conquistador de sistemas, portador de la llama sagrada del imperio, se encontró por primera vez en su larga carrera completamente sin palabras. Las leyendas hablaban de especies guerreras, de civilizaciones que habían resistido el avance del imperio. Pero esto era diferente. Lo que tenían ante ellos no era una civilización que resistía la conquista. Era una civilización que había construido sus naves de guerra primero, que había mirado al cosmos y decidido que la mejor forma de decir hola era con un acorazado del tamaño de una ciudad. Abran un canal, ordenó finalmente Vector, su voz más firme de lo que se sentía. Creo que debemos reconsiderar nuestros planes de expansión en este sector. Mientras preparaba su respuesta, no pudo evitar preguntarse qué tipo de especie construiría tales monstruos de metal y los llamaría con nombres de dioses antiguos. ¿Qué tipo de civilización miraría al infinito vacío del espacio y decidiría que la mejor forma de explorarlo era con suficiente poder de fuego para arrasar un continente? El mensaje de respuesta que finalmente envió fue el más cortés y diplomático de su carrera. Porque por primera vez en la historia del Imperio Cathay, no eran ellos los que dictaban los términos del primer contacto. Y mientras esperaba la respuesta humana, Vector tuvo la inquietante sensación de que el universo que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Las luces del acorazado humano brillaban en la oscuridad del espacio como estrellas artificiales,
un recordatorio constante de que la galaxia era mucho más grande y misteriosa de lo que cualquier especie podía imaginar. Y en algún lugar de ese vasto cosmos, una nueva historia estaba a punto de comenzar, una historia donde los humanos no serían los conquistados, sino quizás, los conquistadores. El oficial de comunicaciones alzó sus tentáculos en señal de alarma. Almirante, están respondiendo. La voz que emergió de los altavoces del puente era sorprendentemente cálida y clara, hablando en un Catheree perfecto que hizo que varios oficiales intercambiaran miradas de asombro. Saludos, flota Zenith del Imperio Catheree. Soy la capitana Chen del UNSS Thor's Hammer. Apreciamos su rápida respuesta y su tono diplomático. Sin embargo, debo señalar que sus configuraciones de armas activas son innecesarias en este encuentro. Vector sintió que sus escamas cambiaban de color involuntariamente. No solo los humanos hablaban su idioma, sino que también habían detectado el estado de alerta de sus sistemas de armamento, algo que se suponía era indetectable. Mis más sinceras disculpas, capitana Chen, respondió Vector, haciendo una señal a sus oficiales para que desactivaran los sistemas de armas. Es un procedimiento estándar en encuentros de primer contacto. No teníamos intención de parecer hostiles. Una suave risa resonó por el canal de comunicación. Almirante Vector, ambos sabemos que sus intenciones iniciales iban más allá de un simple primer contacto. Sus 20 naves de guerra y sus escáneres profundos de nuestro sistema solar sugieren otros motivos. Sin embargo, estamos dispuestos a comenzar de nuevo, si ustedes lo están. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Cómo podían los humanos saber tanto sobre ellos? ¿Cuánto tiempo llevaban observándolos? Permítanme hacer una demostración de buena fe, continuó la capitana Chen. Una serie de imágenes holográficas apareció en el puente de la nave Catheree, mostrando grabaciones detalladas de sus últimas 5 misiones de primer contacto. Cada una había terminado con la anexión forzosa de una civilización menos avanzada al imperio. El pelaje en la nuca de Vector se erizó. Estas grabaciones no deberían existir. Nadie fuera del alto mando del imperio debería tener acceso a ellas. Como pueden ver, prosiguió Chen, hemos estado estudiándolos durante algún tiempo. Su patrón de expansión es predecible, pero hoy tienen la oportunidad de escribir una página diferente en su historia. Uno de los oficiales más jóvenes del puente susurró algo que captó la atención de todos, ellos nos encontraron primero. Siempre nos estuvieron observando. La realización golpeó a Vector como una nova en explosión. Los humanos no eran una civilización emergente que acababan de descubrir. Eran depredadores pacientes que habían estado acechando en las sombras, estudiando, aprendiendo. Preparándose, les propongo lo siguiente, continuó la capitana Chen. Una delegación de su flota está invitada a visitar la estación diplomática Tierra Alfa, en órbita alrededor de Marte. El resto de sus naves puede permanecer aquí, bajo la protección de nuestra flota. Las pantallas tácticas mostraron más naves humanas emergiendo de lo que parecían ser bolsillos de espacio distorsionado. La tecnología que permitía tal camuflaje estaba más allá de la comprensión de los mejores científicos Catheree. ¿Y si decidimos declinar su invitación?, preguntó Vector, aunque ya conocía la respuesta. Almirante, respondió Chen, su voz manteniendo ese tono cálido pero ahora con un filo de acero, ambos sabemos que esa no es una opción viable. Sus naves son impresionantes, producto de milenios de evolución tecnológica. Pero permítame ser clara, lo que ven aquí es apenas una fracción de nuestra flota de defensa local. ¿Y el Thor's Hammer? Es uno de nuestros modelos más antiguos. Como para enfatizar este punto, una nueva nave emergió de un destello de luz cerca de la flota Catheree. Era al menos 3 veces más grande que el Thor's Hammer, su diseño aún más intimidante, con líneas que parecían desafiar la física conocida. Les presento el UNSS Ragnarok, anunció Chen. Nuestra nave insignia más reciente. Considérenlo un pequeño incentivo para tomar la decisión correcta. Vector observó la nueva nave con una mezcla de terror y fascinación. Su imperio había construido su poder sobre la premisa de ser la civilización más avanzada de la galaxia conocida. Esa ilusión se había hecho añicos en cuestión de minutos. Capitana Chen, respondió finalmente, aceptamos su invitación. Solicito permiso para llevar mi nave insignia y 2 escoltas a su estación diplomática. Concedido, almirante. Y no se preocupe por el resto de su flota. Les proporcionaremos todo el entretenimiento que necesiten durante su ausencia. Las imágenes mostraban ahora cientos de drones de combate humanos rodeando al resto de la flota Catheree, sus diseños tan alien y avanzados que parecían más obras de arte que máquinas de guerra. Mientras su nave se preparaba para seguir las coordenadas proporcionadas por los humanos, Vector no pudo evitar pensar en todas las civilizaciones que su imperio había civilizado a lo largo de los siglos. ¿Cuántas de ellas habían sentido este mismo terror, esta misma impotencia? Una última cosa, almirante, la voz de Chen interrumpió sus pensamientos.
En la Tierra tenemos un dicho: la mejor manera de hacer un amigo es ser uno. Esperamos que esta reunión marque el comienzo de una nueva era de cooperación entre nuestras especies. Pero eso, por supuesto, dependerá enteramente de ustedes. Las 3 naves Catherine comenzaron su viaje hacia la estación diplomática, escoltadas por una formación de naves humanas que las rodeaban como depredadores guiando a su presa. Y mientras observaba la Tierra creciendo en sus pantallas, Vector se preguntó si su imperio estaba preparado para el cambio que estaba a punto de experimentar. Porque una cosa estaba clara: los humanos no eran simplemente otra especie más en la vasta galaxia. Eran algo completamente diferente, algo que había estado observando, esperando y preparándose. Y ahora, finalmente, habían decidido rebelarse. El oficial de navegación anunció que estaban aproximándose a la estación diplomática, y Vector pudo ver una estructura masiva tomando forma frente a ellos. Era el momento de la verdad, y por primera vez en su larga carrera, no tenía idea de qué esperar. Comunicaciones entrantes de la estación, anunció su oficial. Están listos para recibirnos. La estación diplomática Tierra Alpha era una maravilla de ingeniería que hacía que las construcciones espaciales Catherine parecieran primitivas en comparación. Su estructura en forma de anillo giratorio creaba gravedad artificial, sin necesidad de los costosos generadores que usaba el Imperio, y sus ventanales de un material cristalino desconocido ofrecían vistas panorámicas del planeta rojo y la flota espacial que lo rodeaba. Mientras Vector y su pequeña delegación eran escoltados por los pasillos de la estación, no podía evitar notar los detalles que hacían que este lugar fuera tan inquietante. Los drones de servicio que flotaban silenciosamente, los hologramas que aparecían y desaparecían mostrando información en docenas de idiomas diferentes, y sobre todo, la absoluta confianza con la que se movían los humanos. Por aquí, almirante, indicó su guía, un oficial humano llamado Rodríguez. La capitana Chen y el Consejo de la Tierra los están esperando en la sala de conferencias principal. El grupo se detuvo frente a unas puertas masivas decoradas con lo que parecían ser símbolos de todas las naciones de la Tierra. Vector notó que había espacio para más símbolos, como si los humanos siempre hubieran esperado expandir su influencia más allá de su planeta natal. Las puertas se abrieron silenciosamente, revelando una sala circular con una mesa de conferencias en el centro. Alrededor de la mesa estaban sentados 12 humanos, cada uno vestido con diferentes uniformes que representaban distintas facciones de su especie. Y en el centro, de pie junto a un holograma tridimensional del espacio conocido, estaba la capitana Chen. Almirante Vector, saludó Chen con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bienvenido a la primera reunión oficial entre nuestras especies. Aunque, como ya sabe, no es realmente nuestro primer encuentro. El holograma en el centro de la sala cambió, mostrando ahora grabaciones de naves Catherine en diversos sistemas estelares. Vector reconoció cada una de estas misiones, eran operaciones clasificadas de reconocimiento, supuestamente secretas. Durante los últimos 50 años, continuó Chen, hemos estado observando sus patrones de expansión. Hemos visto cómo abordan el primer contacto con otras especies. Hemos estudiado su tecnología, su cultura, sus tácticas. Y hemos llegado a una conclusión inquietante. Uno de los miembros del consejo, un hombre mayor con cicatrices de batalla visibles en su rostro, se inclinó hacia adelante. Su imperio, almirante, está siguiendo un patrón que hemos visto demasiadas veces en nuestra propia historia. Expansión agresiva, asimilación forzada, dominación cultural. La única diferencia es la escala. El holograma cambió nuevamente, mostrando ahora un mapa completo del territorio Catherine, pero con detalles que ni siquiera el alto mando del imperio poseía. Bases secretas, rutas de suministro clasificadas, incluso instalaciones de investigación que se suponía no existían oficialmente. Lo que están a punto de ver, anunció Chen, su voz volviéndose más seria, es algo que hemos mantenido en reserva hasta este momento. Algo que cambiará fundamentalmente la manera en que su imperio ve su lugar en la galaxia. El corazón de Vector latía con fuerza mientras observaba el holograma transformarse una vez más. Lo que vio hizo que sus 3 corazones casi se detuvieran, era un mapa de instalaciones militares humanas, extendiéndose mucho más allá del sistema solar, cubriendo un área del espacio que hacía que el imperio Catherine pareciera pequeño en comparación. Esto, señaló Chen, es solo una fracción de nuestra presencia real en la galaxia. Verá, almirante, mientras ustedes estaban ocupados conquistando mundos primitivos, nosotros estábamos construyendo algo mucho más grande. Las puertas de la sala se abrieron nuevamente, y Vector se giró para ver entrar a algo que hizo que su sangre se congelara, representantes de 3 especies diferentes que el imperio había asimilado en el último siglo, todos vistiendo uniformes con el emblema de la Tierra. Les presento, dijo Chen con una sonrisa que ahora sí alcanzaba sus ojos, a algunos de nuestros aliados más recientes.
Especies que decidieron buscar nuestra protección cuando se dieron cuenta de que el Imperio Cateri se acercaba a sus sistemas. Vector sintió que el suelo se movía bajo sus pies, aunque sabía que era imposible en la gravedad artificial de la estación. Todo lo que su imperio había construido, toda la información que creían tener sobre la galaxia, todas las suposiciones sobre su supremacía tecnológica y militar, todo era una ilusión. Y ahora, almirante, Chen se acercó a la mesa, sus ojos fijos en Vector, es momento de discutir el futuro. Porque tiene dos opciones frente a usted, y créame cuando le digo que solo una de ellas tiene un desenlace favorable para su especie. El silencio en la sala era absoluto mientras Vector procesaba la magnitud de lo que estaba presenciando. No era solo un primer contacto, era un momento decisivo en la historia de su civilización. Y mientras la capitana Chen se preparaba para revelar las opciones, el almirante Cateri comprendió que el verdadero poder de los humanos no residía en sus impresionantes naves o su tecnología superior, sino en su capacidad para permanecer ocultos hasta el momento exacto en que decidieron revelarse. La tensión en la sala era palpable mientras Chen se preparaba para continuar, y Vector supo que las próximas palabras que escuchara cambiarían el destino de su imperio para siempre. La capitana Chen se disponía a presentar las opciones cuando una alarma aguda interrumpió el momento. Las luces de la estación parpadearon brevemente, y varios oficiales humanos comenzaron a revisar sus dispositivos de comunicación con expresiones de preocupación. Señora, interrumpió Rodríguez, su voz tensa. Tenemos una situación en el sector 7. La flota Cateri restante. Han recibido refuerzos. Chen mantuvo su compostura, pero Vector notó un ligero cambio en su postura. ¿Cuántas naves, teniente? 300 naves de guerra pesada acaban de salir del hiperespacio, capitana. Es la flota imperial primaria completa. Vector sintió una mezcla de orgullo y temor. El alto mando debía haber estado monitoreando su misión más de cerca de lo que pensaba. La flota imperial primaria era la fuerza más poderosa que el imperio había reunido jamás, capaz de reducir planetas enteros a cenizas. Interesante, murmuró Chen, aunque su tono sugería que esto no era tan sorprendente como debería ser. Parece que su imperio no está dispuesto a aceptar un cambio en el status quo, almirante. El holograma en el centro de la sala cambió para mostrar la situación táctica. Las 300 naves Cateri habían formado una clásica formación de batalla, rodeando la posición donde se encontraba la flota humana. Capitana, la voz del comandante de la flota Cateri resonó a través del sistema de comunicación. En nombre del Sagrado Imperio Cateri, exigimos la rendición inmediata de sus fuerzas y la liberación del almirante Vector. Tienen 10 minutos para cumplir, o nos veremos obligados a tomar medidas drásticas. Chen intercambió miradas con los miembros del consejo, y para sorpresa de Vector, varios de ellos parecían estar conteniendo una sonrisa. Almirante, dijo Chen, volviéndose hacia Vector, ¿sabe por qué elegimos este sistema en particular para nuestro primer contacto oficial? Antes de que pudiera responder, el espacio alrededor de la flota Cateri comenzó a distorsionarse. Cientos, no, miles de estructuras masivas emergieron de lo que parecían ser bolsillos dimensionales. Estaciones de batalla del tamaño de lunas pequeñas, cada una equipada con más poder de fuego que toda la flota Cateri junta. Verá, continuó Chen mientras las estructuras terminaban de materializarse, este sistema no es solo nuestro hogar. Es el centro de comando de todo el espacio controlado de la Tierra. ¿Esas estaciones que está viendo? Son solo la primera línea de defensa. El holograma se expandió para mostrar una vista más amplia del sistema solar, y Vector sintió que sus piernas fallaban. Todo el sistema estaba rodeado por una red de tecnología que hacía que las mejores defensas del imperio parecieran juguetes de niños. Transmisión entrante de la flota Cateri, anunció Rodríguez. Esto es imposible, la voz del comandante Cateri temblaba. Nuestros sensores no detectaron nada de esto. ¿Cómo? Comandante, interrumpió Chen, su voz ahora llevaba un tono de autoridad que hizo que todos en la sala se enderezaran instintivamente. Lo que sus sensores pueden o no pueden detectar es apenas la punta del iceberg. Les sugiero que reconsideren su posición. Como para enfatizar su punto, cada una de las estaciones de batalla comenzó a emitir un pulso de energía que los sensores Cateri ni siquiera podían clasificar. Era una demostración de poder que iba más allá de la comprensión de la tecnología del imperio. Pero ¿saben qué es lo más interesante de todo esto? Continuó Chen, girándose hacia Vector con una expresión que mezclaba diversión y seriedad. Ni siquiera hemos mostrado nuestras verdaderas defensas todavía. El espacio mismo pareció temblar, y algo comenzó a emerger de detrás del sol. Era una estructura tan grande que desafiaba la comprensión, una construcción que hacía que incluso las estaciones de batalla parecieran insignificantes en comparación. Les presento, anunció Chen, la verdadera razón por la que elegimos revelar nuestra existencia ahora.
Después de todo, es difícil mantener algo de este tamaño en secreto por mucho más tiempo. La estructura continuaba emergiendo, y con cada segundo que pasaba, Vector entendía mejor por qué los humanos habían estado tan seguros de sí mismos durante todo este encuentro. No era arrogancia, era la confianza que viene de tener un as bajo la manga que cambia completamente las reglas del juego. Ahora, Chen se dirigió tanto a Vector como al comandante de la flota Catherine. ¿Les gustaría conocer las opciones que mencioné antes? Porque créanme, lo que están viendo ahora es solo el comienzo de las sorpresas que tenemos preparadas. La tensión en la sala alcanzó nuevos niveles mientras todos observaban la masiva estructura que seguía emergiendo del Sol, y Vector se dio cuenta de que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría no solo el destino de su imperio, sino el de la galaxia entera. La estructura que emergía del Sol finalmente reveló su verdadera forma, una esfera Dyson parcial, una megaestructura que envolvía casi un cuarto de la estrella central del sistema solar. Su superficie brillaba con millones de luces, cada una representando una instalación o ciudad espacial. Era una hazaña de ingeniería que convertía las mayores construcciones del Imperio Catherine en insignificantes por comparación. Esta, explicó Chen, su voz mezclando orgullo y solemnidad, es la Ciudadela Sol. El hogar de más de 10.000 millones de seres de 50 especies diferentes. Todas ellas eligieron unirse a nosotros voluntariamente, buscando no solo protección, sino también progreso y cooperación mutua. Las pantallas mostraban ahora imágenes del interior de la megaestructura, ciudades flotantes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, jardines espaciales que rivalizaban con los paisajes más hermosos de cualquier planeta, y lo más impresionante, especies de todos los rincones de la galaxia conviviendo en armonía. Comandante, Chen se dirigió a la flota Catherine. Sus sensores ahora deberían estar recibiendo datos sobre la ciudadela. Les sugiero que los analicen cuidadosamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los datos que fluían hacia las naves Catherine revelaban una civilización cuyo nivel tecnológico estaba tan por encima del imperio que cualquier comparación resultaba absurda. Imposible, susurró el comandante Catherine. Estos niveles de energía, esta tecnología. ¿Cómo pudimos no ver esto antes? Porque no queríamos que lo vieran, respondió Chen simplemente. Hasta hoy, mantener nuestra verdadera naturaleza oculta servía a nuestros propósitos. Pero su imperio se estaba acercando demasiado a algunas de nuestras especies protegidas. Era momento de rebelarnos. Vector observaba todo con una mezcla de asombro y comprensión creciente. Las especies que creíamos haber conquistado. Las que desaparecieron misteriosamente de sus planetas. Fueron evacuadas y reubicadas, completó Chen. La mayoría ahora vive en la ciudadela o en nuestras otras instalaciones. Verá, almirante, mientras ustedes construían un imperio basado en la conquista, nosotros construimos una comunidad basada en la cooperación. De repente, todas las estaciones de batalla comenzaron a emitir un pulso de energía. Sincronizado. La flota Catherine se encontró atrapada en un campo de contención que hacía imposible cualquier movimiento o disparo. Estas son sus opciones, anunció Chen, finalmente llegando al punto crucial. Primera opción, pueden unirse a nosotros. No como conquistados, sino como iguales. Compartiremos tecnología, conocimiento, recursos. Su imperio puede evolucionar hacia algo más grande que la suma de sus partes. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala. Segunda opción, pueden mantener su imperio, pero dentro de límites estrictamente definidos. No más conquistas, no más asimilaciones forzadas. Se convertirán en una potencia regional, nada más. El comandante de la flota Catherine intervino, ¿y si rechazamos ambas opciones? Chen sonrió, pero era una sonrisa que no contenía humor. No hay tercera opción, comandante. Lo que están viendo es apenas una fracción de nuestro verdadero poder. Si eligen el conflicto, antes de que pudiera terminar, una serie de alertas sonaron en todas las naves Catherine. Sus sistemas de armas, escudos y propulsión comenzaron a apagarse uno por uno, controlados remotamente por una tecnología que ni siquiera podían detectar. Eso, continuó Chen, es solo un ejemplo de lo que podemos hacer. No queremos destruirlos. No queremos conquistarlos. Queremos que evolucionen. Vector dio un paso adelante, su decisión tomada. Como representante del Imperio Catherine, solicito formalmente iniciar negociaciones para la primera opción. Chen asintió con aprobación, pero antes de que pudiera responder, una nueva alarma sonó. Esta vez, sin embargo, las expresiones de los humanos no mostraban preocupación, sino anticipación. Ah, dijo Chen, justo a tiempo. Almirante, comandante, están a punto de presenciar la verdadera razón por la que elegimos este momento para rebelarnos. La superficie de la Ciudadela Sol comenzó a brillar con una intensidad cegadora, y en el espacio frente a ella, algo comenzó a tomar forma.
Era un portal, más grande que cualquier cosa que los Cattery hubieran visto jamás, y a través de él, se podían ver las luces de otra galaxia. Bienvenidos, anunció Chen, al siguiente capítulo de la historia galáctica. Y esta vez, todos avanzaremos juntos. El portal se estabilizó, abriendo un camino hacia lo desconocido, y por primera vez en la historia del Imperio Cattery, sus líderes sintieron algo que habían olvidado hace mucho tiempo: esperanza. Mientras el portal intergaláctico brillaba con una luz que parecía desafiar las leyes de la física, la capitana Chen comenzó a explicar lo que todos estaban presenciando. Durante milenios, las civilizaciones han mirado al cielo preguntándose si estaban solas. Nosotros no solo respondimos esa pregunta, sino que decidimos hacer algo al respecto. La imagen holográfica mostró una simulación de la galaxia Andrómeda, con puntos brillantes que indicaban civilizaciones detectadas. Hace 50 años, establecimos nuestro primer contacto con especies de otra galaxia. Como nosotros, ellos habían estado observando y protegiendo a las civilizaciones emergentes en su región del cosmos. Vector observaba con asombro cómo los datos fluían a través de las pantallas, mostrando un nivel de cooperación intergaláctica que iba más allá de cualquier cosa que su imperio hubiera imaginado. Todo este tiempo, mientras nosotros expandíamos nuestras fronteras, ¿ustedes estaban construyendo puentes entre galaxias? Exactamente, respondió Chen. La Ciudadela Sol no es solo una megaestructura, es el primer nodo de una red de portales intergalácticos. Mientras los imperios como el suyo se enfocaban en la conquista, nosotros trabajábamos en algo mucho más ambicioso: unir a las civilizaciones avanzadas de múltiples galaxias en una alianza de cooperación mutua. En las pantallas, imágenes de otras ciudadelas similares comenzaron a aparecer, cada una orbitando diferentes estrellas en diferentes galaxias. Era una red de civilizaciones tan vasta que hacía que las guerras por territorios planetarios parecieran disputas infantiles por granos de arena. Lo que les ofrecemos, continuó Chen, dirigiéndose tanto a Vector como al comandante de la flota Cattery, no es solo la oportunidad de unirse a la comunidad de una galaxia, sino de ser parte de algo verdaderamente universal. El comandante de la flota Cattery, cuya voz había perdido todo rastro de arrogancia, preguntó: ¿cuántas civilizaciones forman parte de esta alianza? Hasta ahora, más de 1000 especies tecnológicamente avanzadas de 3 galaxias diferentes. Cada una aporta su único conocimiento y perspectiva. Algunas son tan antiguas que recuerdan el nacimiento de sus primeras estrellas, otras tan jóvenes que apenas están dando sus primeros pasos en el viaje espacial. Vector sintió que su comprensión del universo se expandía con cada palabra. ¿Y qué papel tendríamos nosotros en esta alianza? Chen sonrió, esta vez con genuina calidez. Su imperio tiene mucho que ofrecer, almirante. Su experiencia en la administración de sistemas múltiples, su comprensión de diferentes especies, incluso sus tácticas militares. Todo puede ser redirigido hacia un propósito mayor. No para conquistar, sino para proteger y nutrir. Las imágenes mostraban ahora civilizaciones emergentes en diferentes etapas de desarrollo, algunas apenas descubriendo el fuego, otras al borde de los viajes espaciales. Estas son las especies que protegemos colectivamente. Les damos la oportunidad de desarrollarse a su propio ritmo, libres de interferencia externa, hasta que estén listas para unirse a la comunidad galáctica por sus propios méritos. El portal intergaláctico pulsó con nueva energía, y a través de él comenzaron a aparecer naves de diseños completamente alienígenas. No venían en formación de batalla, sino en una procesión que parecía más una celebración que una demostración de fuerza. Sus primos de Andrómeda, explicó Chen. Representantes de las civilizaciones que han estado esperando este momento. La incorporación de una nueva especie a la alianza siempre es motivo de celebración. Los miembros del Consejo de la Tierra se pusieron de pie, y uno de ellos, el hombre con cicatrices de batalla, se dirigió a los Cattery. Su imperio está en una encrucijada, almirante. Pueden aferrarse a sus viejas formas y permanecer aislados, o pueden ser parte de algo más grande que cualquier imperio podría soñar. Vector miró a su alrededor, a las especies que alguna vez su imperio había intentado conquistar, ahora prósperas y avanzadas. Miró hacia el portal, donde civilizaciones de otra galaxia esperaban para dar la bienvenida a una nueva especie a su comunidad. Y finalmente, miró a la capitana Chen, quien había orquestado esta revelación con una mezcla de poder y compasión que desafiaba las expectativas Cattery sobre la naturaleza del liderazgo. Como almirante de la flota Zenith, comenzó Vector, su voz firme pero humilde, y con la autoridad que me confiere el alto mando del imperio, acepto formalmente su oferta de unión a la Alianza Intergaláctica. El comandante de la flota Cattery añadió su propia confirmación: la flota imperial primaria respalda esta decisión. Solicitamos iniciar inmediatamente el proceso de integración y aprendizaje. Chen asintió con satisfacción.
Entonces, permítanme ser la primera en darles la bienvenida oficial a la Alianza de Civilizaciones Unidas. Los próximos días serán intensos, hay mucho que aprender, mucho que desaprender, y aún más que descubrir. Las luces de la estación diplomática cambiaron a un tono más cálido, y por las ventanas, podían ver cómo las naves de Andrómeda se acercaban, algunas proyectando hologramas de bienvenida en idiomas que los traductores Catherine ni siquiera podían comenzar a procesar. Una última cosa, añadió Chen, mientras las puertas de la sala se abrían para permitir la entrada de más representantes de diferentes especies. Lo que han visto hoy, lo que han experimentado, es apenas el comienzo. El universo es más grande, más diverso y más maravilloso de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar por separado. Pero juntos, podemos explorar sus misterios y proteger su belleza. Mientras la sala se llenaba de representantes de docenas de especies diferentes, todas reunidas para dar la bienvenida a los nuevos miembros de la Alianza, Vector comprendió que este no era el fin del Imperio Catherine, sino su transformación en algo mejor. Las conquistas y las guerras quedaban en el pasado, el futuro prometía descubrimientos, cooperación y maravillas más allá de su comprensión. Y así, en una estación espacial orbitando el planeta rojo, mientras un portal a otra galaxia brillaba en el espacio cercano y una esfera Dyson parcial captaba la energía del Sol, la historia del espacio conocido tomó un nuevo rumbo. Los Catherine, que una vez soñaron con dominar una galaxia, ahora se preparaban para explorar múltiples, no como conquistadores, sino como parte de algo mucho más grande que ellos mismos. La capitana Chen observó cómo los antiguos enemigos comenzaban a interactuar como futuros aliados, y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. La humanidad había mantenido su secreto durante décadas, construyendo puentes entre las estrellas mientras otros construían muros. Y ahora, finalmente, el universo estaba listo para el siguiente capítulo de su historia infinita. El primer contacto con un acorazado humano no solo había dejado a la flota alienígena sin palabras, había abierto la puerta a un futuro donde las palabras imperio y conquistas serían reemplazadas por alianza y descubrimiento. Y mientras las estrellas continuaban su danza eterna en el cosmos, una nueva era de cooperación intergaláctica comenzaba a brillar con la promesa de un mañana más brillante para todas las especies del universo.